Este canal no funciona como espejo ni como retransmisión automática. Cada segmento mostrado es utilizado con fines de análisis, debate y contextualización editorial. Eres Chávez, mujer venezolana. Tú también eres Chávez. Hermano, te tengo una pregunta. Adelante. ¿Tú crees que tú eres Chávez? En cierta manera sí, al igual que todos los venezolanos. Pero ¿cuál es la burla? ¿Cuál es el chiste? ¿Pero por qué tú crees que tú eres Chávez? Chávez no como persona, no. Chávez como idea, como proceso, como transformación. Básicamente como revolución. O sea, no Chávez el que tú acabas de colocar, no. Más bien el chavismo como ese periodo de transición que con muchas trabas hemos intentado llevar adelante aquí en Venezuela. Más allá de que tú hagas chistes de que yo no me creo Chávez, evidentemente. Un delirio. Pero tú te escuchas, ¿tú puedes prender la cámara o no? Sí, claro. Pero se me escucha bien, se me escucha bien. Se te escucha bien, pero no te veo. Si no te veo, no puedo sentir los sentimientos, ¿sabes? No hay ese... Necesitas tener acceso. Es que no tienes ni seguidores, no tiene, olvídalo. No, yo consumo contenido en TikTok, pero yo he visto edits tuyos debatiendo con chavistas, paupérrimo. Tanto por esos chavistas que se montan, bueno. No puedes hablar mal de tu compatriota, mano. Sí puedo, y creo que es una obligación hacerlo, un deber. Hay gente que está lamentablemente obstaculizando y haciendo un daño enorme al país por ponerse una camisa roja, por ponerse una franela. Lamentable. Aquí hay que empezar a criticar a Raimundo y todo el mundo. Duélale a quien le duela. Bueno, mira, me gustaría mostrarme, pero es que TikTok no deja. El hombre está atacando a su propia gente, ¿no? Bueno, pero esa es la revolución que ustedes han dejado, loco. ¿Tú consideras que la crítica es un ataque? Por ejemplo, tú has criticado a la oposición, me he dado cuenta, ¿no? Y eso no es un ataque. Es un ataque. Cuando tú criticas a la oposición, cuando un opositor critica a sus propios líderes y les dice, bueno, tú tienes que responder porque tenemos el liderazgo. Es un ataque. Es ataque, papi. Si no le gusta, bájese de ahí. Bueno. Por esa mentalidad es que mucha gente no salió a participar hoy y mira los resultados y luego le echan la culpa a que eso fue trampa, a que la gente no participa, porque esto por lo otro, que los chavistas mienten y todo eso. Pero en el fondo tú mismo estás incentivando en cierta manera que la gente no participe. Pero tú eres parte de una narrativa. No, pero es que yo participé el 28, loco. Y tú sabes lo más curioso de eso. Que Elvis Amoroso, después que da los resultados ¿cómo es que se dice? Fraudulentos sin base, dice, en las próximas 48 horas estaremos publicando el mapa y la Gaceta Oficial. Mira, pasó un año. Mañana se cumple un año. Mira. Un año, en cierta manera, comparto contigo una sola cosa en la que puedo estar de acuerdo, que hubo un fraude, solo que el fraude al que tú te refieres no es el fraude al que nos referimos nosotros. ¿Cuál es el fraude de ustedes, Fabe? Edmundo nunca se vio haber presentado como candidato a esas elecciones, y María Corina tampoco, indistintamente. Me parece, y te lo digo aquí como ¿Y quién determina eso? ¿Lo determina el chavismo? Nos preguntamos hace milenios qué es la vida. Lo determinan las instituciones venezolanas. ¿Lo determinan las instituciones venezolanas? Sí. ¿Y el poder dónde reside? ¿Pero el poder dónde reside? ¿En el pueblo o en las instituciones? En el Estado. ¿En el Estado? No vale. Sí. ¿Y el artículo 5 de la Constitución, qué hacemos con eso? ¿Lo doblamos? El artículo 5 de la Constitución. Esa Constitución tiene peso, ¿por qué? Porque el pueblo la aprobó. No, porque existe un Estado que lo sustenta. No. ¿Qué es más importante, el Estado o la población? ¿Quién es el pueblo? Nosotros.
Ajá, tú como ciudadano, como Ajá. miembro de un país, correcto. Ajá. Ok. ¿Y quién te da esa condición de ciudadano? Que dice, bueno, kilómetro es venezolano. Ajá. ¿El pueblo o el Estado? El Estado, Ajá, entonces las leyes ¿de dónde vienen? de lo que el pueblo quiere. No, del Estado, no, del Estado. ¿Quién coloca el Del Estado? Estado. El Estado es una construcción histórica, kilómetro. ¿Y quién la hizo? El Estado se forja mediante la guerra. Y el Estado moderno, con más razón ahorita, no es el pueblo como tal, sino que hay factores de poder económico, por ejemplo, los empresarios, las grandes Pero corporaciones. ya va. El Estado se forma, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Nosotros vivimos en una Ajá. isla, 50 personas, Ajá. individuos Correcto. que se ponen de acuerdo y dicen, cónchale, esta isla deberíamos ponerle la isla de la fantasía. Excelente. Ok. Ok, ¿y cómo nos vamos a organizar aquí? Pues, bueno, vamos a formar un Estado. ¿Qué les parece? ¿Les parece? Ok. ¿Para qué vamos a formar un Estado? Bueno, Para crear unas ¿Y qué condiciones. facultades tiene? Para crear unas condiciones igualitarias, basándonos en una ley Ajá. que vamos a llamar la Constitución. ¡Claro, buenísimo! Claro, porque por esa ley nos vamos a regir todos. Porque va a ser la carta magna en donde no va a haber Sí, nadie sí, que sí, sobrepase yo- esa carta. ¿Ves? Buenísimo. yo te entiendo la idea, pero, termina pues, finaliza. Ok, Bueno, que pasa lo siguiente. ¿Qué Están pasa? esas 50 personas se reúnen, chévere, aplauden, hacen su constitución. Ajá. ¿Qué validez tiene eso si no existen unas facultades que realicen, pues, materialmente hablando, esa igualdad que se busca? Porque yo puedo reunirme en un salón de clase con una Ajá. profesora y decir, vamos a crear nuestra constitución, la podemos hacer, la podemos imprimir si es quieres. correcto. ¿Qué validez tiene eso? O sea, en el La- mundo real. La validez que le dan los que aprobaron la Constitución. Ok, eso me recuerda mucho a la paradoja esta de la gente que, criticando aquí un poquito también el progresismo, ¿no? La gente que dice, no, es que yo ahora me siento como un perro, me identifico como un gato y este tipo de cosas. Esta idea de que, sí, el pueblo se determina. A tu ejemplo, yo añadiría un factor clave, que a esas 50 personas se le contraponen otras 50 personas de otra isla que también se ponen de acuerdo y reconocen esa constitución en cuanto es Estado. Es decir, no es que las 50 personas se pongan de acuerdo y dicen, no, nos organizamos y de aquí del pueblo surge el Estado. No, sino que cuando estas personas se pusieron de acuerdo, algunas de estas, supongamos unas 5 o 10 personas, asumen facultades. Se forma un ejército, se forman las instituciones, se empiezan a cobrar impuestos. Es básicamente una construcción, una evolución, si se quiere. Y por supuesto se relaciona con otros estados, con otras islas de 50 personas. Ajá, Si pero lo la quieres ver base desde sigue ese- siendo. Es que el pueblo, porque la gente fue la que se puso de acuerdo. Exactamente, papi. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? Ustedes, comunistas, Ajá. ustedes creen que nosotros nos debemos Chavistas. rendir a las instituciones. Papi, las instituciones están allí para garantizar el bienestar y la igualdad y la equidad a los ciudadanos. Sí, ¿Me entiendes? es verdad. Entonces, cuando tú me dices a Valores mí, socialistas, cuando tú me dices a valores mí, chavistas. cuando tú me dices a mí, no, y los resultados del 28, ¿dónde están? Yo como ciudadano lo exijo. Están en el TCJ. El TCJ dio una sanción, una sentencia, y hay que acatarla. Ya va, pero tengo una duda aquí existencial. Tú no sigues las leyes. Las instituciones, sigues las pero, leyes de un país. pero ¿para qué están las leyes? Las leyes se forjan para tener un orden. ¿Para qué, Vamos a hacer ¿para el qué arte. tienes el orden? Ajá. Genera una estabilidad dentro ¿Para de un qué? proyecto de Estado. ¿Para qué? Al final, ¿para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el principio? Mantener un control. Mantener desde un cualquier punto de control. vista. No, hermano, estás equivocado. No, ¿por qué no? O sea, es que Yo yo, creo sé, que lanza yo chistes, sé que lanza tú eres burlas. totalitario, pero tampoco así. No. En Venezuela hay instituciones. ¿Al que servicio de alguna quién manera están las permiten instituciones? La participación. Los que no participan son ustedes. Hermano, Mira, y me las gustaría poner instituciones, cámara, pero las, no insti- sé cómo. las instituciones están al servicio del PSV. Eso no es al servicio del pueblo. ¿Estás realmente seguro de eso? Te hago una pregunta básica.
¿tú crees que la democracia, o sea, el proceso de elección, no nos vayamos a lo teórico, favorece el PSV de alguna manera? El problema no es la democracia, hermano. No, ir a elecciones favorece el PSV. Escucha lo que estás diciendo. Escucha, el problema no es la democracia ni el problema es las elecciones. El problema es que las instituciones y el Estado está secuestrado por un partido político, el cual hace y deshace conforme a sus intereses. Y todo aquel dentro del territorio nacional que se oponga a eso va preso, pero dime, o amenazado. Ir a elecciones favorece el PSV. Dime. Pero es que no son elecciones. No, estás diciendo que... Pero ya va. Pero si ven acá, si yo te digo a ti, vamos a hacer unas elecciones, yo controlo los medios y controlo los cuerpos de seguridad y decido quién se inscribe y quién no, ¿qué carrizo tú estás eligiendo? Eso pasa en todos los países. Ah, eso pasa en todos los países. Sí. Una pregunta aquí. Una pregunta. Ajá. ¿Por qué el CNE no permitió inscribir a Corina Yori? I can turn your wildest ideas into a song. Just describe it in a few words, choose a style, and let Mareka V aid. Porque no cumplía los requisitos. En el ¿Cuáles? sentido, primero, es una candidata farsa, porque esos fueron los candidatos que puso María Corina Machado, sí. ¿Y? Proceso totalmente irregular. Claro. ¿Irregular en qué? Porque María Corina está inhabilitada. ¿Y? O sea, al momento que ella presenta a Corina Lloris, incluso desde un punto de vista legal, eso se puede llevar a tribunal. Hermano, ¿qué tú estás hablando, hijo? Lula, estando inhabilitado en Brasil, colocó un candidato y ese candidato ganó. ¿Qué tú estás hablando? Explícame. ¿En base a qué tú tienes esa lógica? Escucha. Lo que pasó en Brasil son las leyes de Brasil. Yo te estoy hablando de las leyes de Venezuela. Dime la ley donde una persona inhabilitada no puede designar a otra persona para que voten por ella. ¿Qué ley es esa? Ajá, una pregunta. ¿A ti no te parece que eso es algún tipo de fraude? Pero responde primero. ¿A ti no te parece que eso es un tipo de fraude? Pero te pregunté algo puntual. Tú estás diciendo que eso no se puede hacer. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es la ley en donde una persona que está inhabilitada no puede designar a otra para que voten por ella? ¿Cuál es la ley? Para buscarlo aquí. Ok, mira, te estoy planteando la situación. Si una persona está inhabilitada, no puede presentarse a ningún cargo de elección pública. Okay. Y si tú estás inhabilitado y colocas a otra persona para que sea tu tapadera, ajá, ¿tú no considerarías que eso constituye algún tipo de fraude? ¿Cuál? La ley, dame la ley. No, te estoy diciendo. Pero dame la, papi, dame la ley. No es lo que tú consideres, dame la ley. No la tengo a la mano. No la sabes, porque no existe. Pero creo que estás consciente. No existe, Vladimir. Es un hecho. Tú reconoces la inhabilitación de... Escucha. Tú reconoces la inhabilitación. Ok. Escucha, Vladimir. María Corina está inhabilitada, porque ustedes la inhabilitaron en base a unas cosas, X. Ella intentó... ¿Tú reconoces esa inhabilitación? Es que no es que la reconozco yo, es que es un hecho. Ok. Ella estando inhabilitada, dice, bueno, yo voy a seleccionar a esta mujer mayor, profesora, que me represente, se inscriba, porque ella no tiene ningún problema ante la ley. Resulta que el CNE, que ese que tú dices que es imparcial, ¿no? Y que es de todos, según tú. Yo no dije eso. No permitió. Yo dije que es de institución. No permitió que la señora Corina Yori se inscribiera. Sin ningún motivo aparente. A propósito de eso, ¿tú me puedes conseguir, así como me estás pidiendo la ley, el documento explícito donde sale que Corina Lloris no se puede inscribir? Bueno, debe existir, ¿no? ellos denunciaron públicamente y nosotros lo vivimos en tiempo real. Que durante... el documento. ¿Cuál documento, papi? Tú te metes, hubo un video y todo. Se meten en la broma. El CNE no habilita, porque es con una cédula que tú pones. Mostraron una captura de pantalla de una página que no cargaba. Ahora una pregunta. Ajá. ¿Por qué ellos se van a autosabotear? Explica, ¿bajo qué lógica? Ajá, es la política. No, es la política. Lo que pasa es que ustedes están acostumbrados a la trampa, mano. No tiene ningún sentido que la mujer que tiene la mayor popularidad política del país ponga un candidato el cual va a hacer una supuesta inscripción
una supuesta inscripción que al final no se pudo dar. Me gusta Explica. prender la cámara para que veas la cara que estoy poniendo kilómetro. Mira, ¿tú crees que cuando se seleccionó a Corina Yoris, vamos a situarnos en el papel de la oposición, seleccionaron a Corina Yoris, eso fue una decisión solamente de María Corina? ¿Tú crees que ahí no hubo, como todo grupo político, ¿no? Y es válido, facciones que estaban como en desacuerdo con la posición de María Corina, pero de alguna manera estaban en la obligación de mostrarse de forma unánime, seleccionar el candidato? ¿Tú crees que ahí no pudo haber incluso un autosaboteo? Gente que siempre se contradice, que después del 28 empezaron cada uno a disgregarse. Yo no sé qué cuando tú hablas de la líder, o sea, te respeto la vaina, pero es un liderazgo muy ficticio hasta cierto punto. Te voy a decir algo, el liderazgo de María Corina tiene más validez que el de Maduro, porque su liderazgo lo ejerce sin sobornos del petróleo y sin las armas del Estado, cosa que ustedes sí hacen. No, sin el Estado. Sin el Estado, kilómetro. Qué difícil, ¿no? Es un liderazgo de influencer. Mira, María Corina es influencer, pero eso es otro tema, porque es como ser redundante. El punto es, tú me estás cuestionando a mí, y es válido, que yo no me sé la ley, que la ley no existe, pero al mismo tiempo estás creyendo como totalmente válido una captura de pantalla donde sale que a Corina Yoris no se pudo inscribir en el CNE, a pesar de que no existe ningún documento. Pero ya va, si existiera un documento, ¿qué diría el documento, para ver, según tu lógica? No existe. Pero ¿por qué tiene que existir un documento donde tú te intentes inscribir? Yo, kilómetro, me ven, intenté inscribir en la página. Denegado. Nos quedan 3 días para inscribirnos. Denegado. Voy a hacer un documento para cuando un chavista en un live que no se sabe ni la ley, donde dice que no se pueden poner personas inhabilitadas, no se puede seleccionar a alguien, asistente inhabilitado para presentar el documento. Una persona inhabilitada no puede presentarse. Explícame, o sea, tú me estás pidiendo un documento. Yo no tengo miedo a mostrar mi cara, TikTok no me lo permite. Por algo será. Escúchame, no existe un documento, porque no tiene que haber un documento para eso, hermano. Simplemente que son poderes controlados que no quisieron. No tiene que existir un documento. Pero ¿por qué tiene que existir un documento de que no te dejaron inscribir? Explícame. O sea, María Corina puede decir algo y ya tú lo asumes como válido. Pero no es que María Corina lo pudo decir o no. Nosotros lo vimos, hermano. Se intentaban inscribir y la página decía, no se puede. Yo también lo vi. Toda Venezuela vio una computadora en una rueda de prensa con una captura de pantalla. ¿A ti te parece su evidencia sustentable? Claro, hermano. Entonces, una pregunta. Si el CNE detecta que eso es falso, ¿por qué no lo denunció? No denunció que Dios mío. el fraude. Ay, papá. Correcto. Siéntate ahí, Vladimir. Siéntate ahí. Tú te estás intentando, escucha, tú te estás intentando inscribir. Y yo soy el CNE. Voy al CNE. No, es por internet, porque ellos quitaron eso de ir para allá para que no le formaran peo. Vía online. Okay. Yo como CNE me sé tu cédula. Es correcto. Tú te estás intentando inscribir y tú vienes y tú quieres hacer lo que tú estás diciendo que hizo Corina Yoris. Fue falso, ¿qué tal? Nos intentamos y es falso porque no. ¿Qué hago yo? Ya va, papi, aquí está tu cédula y aquí está tu inscripción. ¿Cómo que es falso? Y te cayó la boca. ¿Por qué el CNE no lo hizo? Porque nunca se realizó la susodicha inscripción de Corina Yoris. Pero ¿quién es el que puede comprobar eso? O sea, ya va, escucha lo que estás diciendo. O sea, que para ti es imposible, no cabe ni la más remota posibilidad de que Corina Yoris ni siquiera haya hecho la inscripción, ¿no? El equipo de trabajo en este caso. Como para forzar una narrativa de que el ¿forzar gobierno qué? Hermano, ¿forzar qué? Si la oposición es mayoría en el país desde hace 10 años. Entonces, queríamos votar para demostrarles eso y al final seleccionaron a un señor mayor de 70 años que no conocía a nadie y ese señor en 3 meses le metió 70-30 a tu candidato. ¿Me entiendes? Y nos robaron las elecciones, papi. ¿Qué quiere que te diga? ¿Qué quiere que te diga? Por esa razón lo de Corina Yoris no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque a Edmundo sí le permitieron la inscripción. Sabrá Maduro. Y nadie dijo nada.
Sabrá Maduro. Sabrá Aquí cuando Maduro. terminas cayendo en la, como quien dice, como no tengo evidencia, la oposición, como no tiene evidencia, no tiene sustento para decir, sino la palabra de María Corina y la rueda de prensa, entonces sabrá Maduro el por qué lo hace. No Y yo sé, puedo realmente, decir, sabrá te voy a María decir Corina, sincero, hermano. Sabrá Corina Lloris, Te voy a sabrá ser- Corina Lloris por qué lo Te hace. voy a ser sincero, yo no sé por qué ustedes fueron a elecciones. De verdad. Yo me hago la misma pregunta. yo no Por sé. eso te preguntaba, Yo ¿en no qué sé. conviene ir a elecciones al PSUV? O sea, ¿en qué le beneficia? Bueno, no les benefició en nada, hermano. Le metimos 70-30, no pudieron publicar los resultados, no pudieron publicar las actas, se robaron el país y ahora están por la fuerza. Por eso, o sea, que de alguna manera, con esto finalizo, para que subas otra persona y quizá más adelante en otra oportunidad con cámaras podamos charlar. Pero el punto, kilómetro, antes de irme, es que, y te lo dejo de reflexión, ¿a quién benefician los procesos electorales en Venezuela? Olvídate del PSUV, A los que controlan el sistema. No, entonces porque ¿quién? se ha demostrado, escucha, ¿Quién demostró? Y lo digo con mucha propiedad, y quizás espero que no se malinterprete. El chavismo ha ido perdiendo votos. Muchísimo, es que no son mayoría. Y no, la gente no participa. Esa encuesta que tú subiste, esa es verdad, la mayoría de la gente no quiere participar. El chavismo Por el sigue 28. participando, sigue manejando Por el los espacios. 28, Vladimir. No, es tendencia viene de antes, kilómetro. Pero, hermano, esa tendencia se rompió el 28 de julio. Y ustedes se robaron las elecciones. Entiende eso, entiéndelo. De cierta manera y al mismo tiempo no, esas elecciones nunca debieron haberse celebrado. Y ¿Por qué? Me parece que tú también. Porque no estaban dadas las pautas para celebrar una elección en Venezuela. ¿Por qué? Y considero que en este momento tampoco. Sanciones, bloqueos. Uno de los candidatos con orden de búsqueda y captura internacional, que es Nicolás Maduro. O sea, por donde lo veas, un montón de anomalías que me lleva a pensar, y yo creo que todos deberían cuestionarse, ¿para qué carrizo hacen esas elecciones? ¿Entiendes? ¿A quién le benefician esas elecciones? Porque Venezuela está prácticamente en un estado de excepción, y no desde ahorita, desde hace mucho tiempo. Desde que vinieron el asedio, desde que no logramos ponernos de acuerdo con el otro, desde que todo se convirtió en una pelea de que porque tú tienes una camisa de un color, yo tengo otra, y de alguna manera se ha deshumanizado el diálogo, pero el diálogo verdadero, que es el de la gente, el de la gente de a pie, del común. Pero ven acá, hermano. ¿Tú eres chavista? Sí, claro. Ok. Tú estás apoyando un modelo que persigue a periodistas, que persigue a políticos, mujeres, hombres, incluso a niños. Un político no puede cometer delitos. Ok, pero hablar no es un delito, periodista no hermano. puede cometer delitos. Expresar tu opinión no puede ser un delito. Imprimir unas camisas con un descontento no puede ser delito. No escucha. Pero ¿qué pasa si esa opinión genera unas consecuencias que, materialmente hablando, ponen en riesgo la estabilidad de un país? Yo te lo aceptaría si fuera equitativo. Si hubiera la misma cantidad de chavistas que por hablar mal del otro sector tuviesen preso, yo te lo acepto. Pero no puede ser la ley por un solo lado, loco. ¿Tú piensas que Venezuela es un país normal? Venezuela es una dictadura. No. Más allá de que temas dictadura, no. Hablemos de Venezuela en cuanto a entidad. ¿A ti te parece que no metamos a Chávez desde que asumió Maduro es un país normal? Desde que asumió Maduro, hermano. No es un país normal. Es un país que va a la decadencia institucional, moral, social. Y geopolítica. Porque por un lado ataque por acá, por un lado no nos ponemos de acuerdo, por un lado no. Yo digo que la participación en elecciones es una cosa y la participación política es otra cosa, que a veces confluyen pero no son exactamente lo mismo. Pero no hemos logrado ponernos de acuerdo. Venezuela no es un país normal. Maduro no ha gobernado en una situación, vamos a decir, donde podamos decir, el tipo lo hizo mal porque de verdad lo hizo mal, porque hay una serie de factores que incluso exceden a Venezuela. ¿Tú crees que Maduro es libre de tomar la política que le dé la gana cuando Venezuela es dependiente de un mercado petrolero? Yo creo que él nunca estuvo a la altura de asumir un estado como el de Venezuela. Y las decisiones que tomó y la ideología en la cual se arraigó nos metió en un problema mayor. Las sanciones son producto
de un mal. De una mala geopolítica. Exactamente, papi, pero por Sí, fin es un verdad. chavista que berro. Es verdad, mira, y te voy a decir algo. Cuando se habla de Venezuela debe ser libre, se puede agarrar en un doble sentido. Desde el punto de vista de ustedes, que hablan de lo interno, pero también se puede hablar desde un punto de vista externo. Cuando hablamos, por ejemplo, de una deuda externa, de empresas que son embargadas por mala gestión, que vienen desde hace mucho antes de Chávez, mucho antes de Maduro. Por eso te digo, ¿tú crees que Maduro es libre, por ejemplo, de hacer lo que le dé la reverenda gana? Y me disculpas la expresión, cuando toda política en Venezuela está condicionada por las relaciones que tengamos con Estados Unidos, con Rusia, con China, porque nuestra economía está configurada de esa forma. Sí, pero ¿Tú piensas una que Venezuela es cosa, un país independiente? escúchame, una cosa no es hacer lo que te dé la gana. Tú no tienes que buscar hacer lo que te dé la gana como presidente. Tú tienes que buscar hacer lo correcto para que Sí, en la medida es de verdad. lo correcto tus ciudadanos tengan mejor calidad de vida. Estamos de acuerdo con eso, pero cuando yo digo lo que le dé la gana, me refiero a que si él tiene autonomía para gobernar como se entiende en la calle, pues bueno, vamos a decretar, por ejemplo, el tema del aumento de salario. Maduro, para contentar a la gente, que es algo que le beneficiaría mucho, populismo, vamos a aumentar el salario mínimo. ¿Tú crees que el gobierno tiene ahorita capacidad para hacer eso? Y es libre de hacerlo y ganarse el apoyo de la gente porque le vendría de maravilla. Lo que Le pasa es cierra que la eso boca. no es un botón que tú aprietas, prendes y apagas, hermano. Tú No tienes que garantizar exactamente. primero una producción nacional. Exactamente. Tienes que aumentar el PBI. Tienes que aumentar las reservas Ok. para que tu moneda tenga estabilidad. Tienes que tener cierta soberanía, ¿cierto? Venezuela nunca la ha tenido. No la ha tenido. Y no necesita tenerla para tener calidad de vida. No, sí necesita tenerla. No, la Lo soberanía contrario está es- sobrevalorada, hermano. Tú puedes, sin tener tanta autonomía, tener calidad de vida, sabiéndote llevar con las superpotencias, convirtiéndolas de aliado, aprovechando las necesidades que ellos tienen, tú las cubres y obtienes beneficio de eso, ¿me entiendes? Así que hay que saber dónde uno está parado. Es difícil aceptar ese pensamiento cuando ves que la mayoría de los países del planeta son pobres, subdesarrollados, y todos son dependientes de una u otra gran potencia. O sea, lo que dicen no se sostiene. Sí, pero Te ¿cómo lo digo sales de así. la pobreza? De la pobreza se sale generando riqueza, con ¿Con trabajo quién? duro, con esfuerzo. ¿Quién te trae esa riqueza? ¿Los países pobres o la superpotencia? No, la industria. ¿Industria La con industria. tecnología de quién? No, la industria a secas. ¿Pero con quién? ¿Apalancado de quién? ¿Con dinero de quién? ¿Con tecnología de quién? ¿Con protección tú no de te vas a quién? sentir satisfecho hasta que digamos Estados Unidos o el imperio de turno. Hermano, ¿pero por qué les cuesta tanto? Está Mira cómo está fácil, hermano. Si México, mira Venezuela, cómo está si Venezuela quedara en Asia Central, yo hablara de China. China. Vamos a aliarnos con esos chinos, mano. Tienen una industria extraordinaria. Tiene Pero plata, está, mira. pero Mira, está, mira lo que le está pasando a los europeos, a los ucranianos, a todos esos países que le hicieron caso al imperio que tenían, supuestamente les daba todos los avales. ujú. Están Entonces, cayendo en la crisis económica. ¿más que Esos Venezuela? valores No, porque cada país es Entonces, diferente. ¿de qué estamos Pero hablando? a ti te parece que lo de Ucrania es poca cosa. Lo que está pasa es pasando que en Siria, lo que está pasando Lo de en Ucrania, Palestina. lo de Ucrania es debatible porque yo siento que Zelensky cometió un error de que él no tenía que coquetear con la OTAN. Sí, efectivamente. Exacto. Pero la OTAN le prometió dinero y en cierta manera le cumplió. Porque Ucrania recibió cantidades exorbitantes de plata. Por y eso ha armamento. aguantado, por eso ha resistido. Por eso ha aguantado, pero ¿a qué costo? ¿Cómo viven los ucranianos? Mal. El nivel de desgaste. Exactamente. Si seguimos tu criterio, Ucrania debería en cierta manera rendirse. Mira, vamos a rendirnos a Rusia y aquí no hay más. Lo que pasa es que no es una cuestión de rendirse. Era una cuestión de no coquetear con la OTAN y ser aliado de la Rusia, que es su vecino superpotencia, pues. Es una cuestión de tienes lógica. claro. Ojo, es lo que yo hubiese hecho, ¿no? ¿Y por qué? Ojo, yo no lo estoy diciendo de que el chavismo sea así. Entonces, ¿por qué ustedes, los que están en la oposición, particularmente tu kilómetro, parece que no le gusta aplicar ese criterio a la realidad venezolana interna? Por En el sentido, pues, ¿cuál es el poder fáctico dentro de Venezuela? El Estado y sus instituciones. ¿Correcto? ajá.
Si tú estás diciendo, bueno, es que nos tenemos que llevar bien porque es el poderoso, y está bien, te acepto la idea. Y porque ustedes los opositores luego dicen, no, es que en Venezuela no se puede negociar porque es como venderle tu alma al diablo, de alguna No, forma. porque es diferente. Nosotros estamos jugándonos la democracia del país, loco. Por algo Bolívar O sea, peleó. la democracia para ti es más importante que la soberanía nacional. Sí. Porque yo Y tengo ahí que, hay yo tengo que un tener la lógico. capacidad de escoger quién me representa. Ahora, esa persona que me representa. Ese modelo tuyo para que veas, Ajá, pero escúchame, tú y déjame la audiencia terminar, lo vean. déjame terminar. Sí, a ver, termina. Yo tengo que tener como ciudadano la capacidad de escoger libremente a quien me representa. Para que las decisiones Ok. de quien me representa, yo pueda decir, cónchale, se equivocó, es culpa mía. Ok. Porque yo voté por él. Ahora, ¿tú sabes Ok. lo que es injusto? Ese es tu criterio de buen gobierno. Escucha, es injusto que unos tipos que no me representan porque yo no los puse, que me robaron la democracia y la libertad que me dio Bolívar, Kilómetro. Hay un cometan problema muy errores grande con eso que y acabas de lleven al decir. país a la miseria y de paso Hay un se problema garrafal. escucha, Sí, sí, termina. escucha, y de paso se hagan millonarios en el proceso. Entonces, yo me tengo que calar que se me imponga a mí que ellos van a gobernar y de paso lo hagan terriblemente mal y en el ¿Sabes proceso cuál es el haciéndose problema? millonarios. Lo siento, no lo acepto. Discúlpame. No, pero ¿sabes cuál es el problema? Lo que pasa es que son tantos temas y de verdad me gustaría que otra persona hable, pero ¿sabes cuál es el problema? Que ese modelo que a ti te gusta y que suena bien, yo creo que toda persona con dos dedos de frente apoyaría algo así, tiene poco más de 70, 80 años existiendo. O sea, Venezuela es más antigua que ese modelo de democracia que tú supones, que es eterno, que de alguna manera es el No, es el que estándar. está en la Constitución. Sí, pero Venezuela ha tenido solamente una constitución. Cinco. Cuando hablaste de Bolívar, la libertad de Bolívar, Cinco. Bolívar en ningún momento habló de ese tipo de gobierno que tú estás comentando, porque eran otros tiempos, era imposible para Bolívar saberlo. Pero lo que quiero que sepas, y para que veas el nivel de contradicción de muchos venezolanos, es que a veces creemos que lo que dice lo que dice un papel, una ley, que es una construcción histórica, es el estándar. Y ese modelo de democracia donde yo elijo y el pueblo y todo eso, en Venezuela, ni siquiera me tengo que ir a otros países, solamente tiene 80 años existiendo, de manera formal, ¿no? De manera formal. Pero Venezuela, como república independiente, tiene 200 años. ¿Y eso en qué realidad tiene que ver? Tiene que ver mucho, porque ¿Por te qué? deja ver que la existencia del país no depende de un modelo democrático o no. Venezuela ha tenido muchas constituciones. Primero solamente votaban los hombres, con dinero, con recursos. Luego votaba una junta de cabildo. Bolívar, cuando redactó la constitución de Bolivia, incluso hablaba de cargos vitalicios. Entonces Bolívar dictador. Y se declaró dictador de la Gran Colombia por decreto. Pero eran otros tiempos. O sea, Entonces, ¿cuál es el punto? llegamos al momento actual, 2025. Hay un proyecto que tú llamaste el del Estado comunal que nos lleva como a Cuba, cosa que es falsa. ¿Cómo es eso? Pero para ti es imposible hacer una reforma de constitución y construir un modelo de democracia que tal vez no se ajusta a ese estándar. O sea, ¿quieres justificar una dictadura, loco? No estoy diciendo ¿Quieres eso. justificar una dictadura? ¿En Cuba hay dictadura? Sí hay una dictadura, Por igual que en fin. China. Por fin. Sí. Por fin. Oye, Pero- tú te la pasas viendo mi contenido, ¿verdad? ¿Cómo has aprendido, muchachos? Se está Sí, pero haciendo es el que- trabajo. Gente, ya va. Se está Pero haciendo el trabajo. tu definición de dictadura no es la misma definición de dictadura que yo utilizo. Ni la misma definición. Bolívar fue dictador, entonces es ilegítimo. Ajá, y Venezuela, ¿cuántos gobiernos dictatoriales, entre comillas, no ha tenido? Y que han forjado avances de alguna u otra forma. No Sí, puedo- no, celebro, una tontería de tu parte. Si me no, disculpas no, la porque palabra. para mí un socialista que reconozca que en Cuba hay una dictadura, se está haciendo el trabajo, papi. Se está haciendo el trabajo. Estamos despertando. Ya va, pero dictadura no en el sentido que tú lo planteas. China, por ejemplo, en la Constitución dice que es una dictadura democrática. Y es posible, se puede. Lo dice su Constitución. Depende La de de la Cuba, en cierta población. manera. Yo creo que la base de todo, hermano, volvemos al punto en donde iniciamos. ¿Qué quiere la gente? China logró gente quiere amoldar vivir. una población y se adaptaron a lo que tienen, pues.
Un modelo meritocrático, capitalista en los mercados y totalitario en lo político. Pero Kilómetro, nosotros... dos cuestiones esenciales. Ajá. Permíteme un momento. Número uno, el debate, el desglose que, por ejemplo, nosotros y ustedes podemos tener de fondo es ideológico. Cuando tú hablas de dictadura, democracia y libertad, no es la misma a la que nos estamos refiriendo nosotros. Cuando se roban Eso es unas elecciones, ¿qué? O sea, explícame eso. Ajá, pero es que ese tema de robarse unas elecciones es una narrativa de ustedes. No, pero ve acá, Vladimir. Yo quiero que tú me expliques cómo yo me como que nos robaron el 28 de julio. O sea, ¿en qué ideología? Yo creo que en el universo, porque tú sabes que se robaron las elecciones. Todo el mundo sabe, papi, mira, todo el mundo lo sabe. Eso es una narrativa. No es una narrativa, hermano. Está sustentado por más de 1700 videos que tiene este loco de Macedonia del Norte. Está sustentado en que ustedes nunca fueron capaces de mostrar un acta electoral, que es la evidencia física de los votos electrónicos. Se mostraron en el tribunal. ¿Y dónde lo publicaron? Y se hizo una convocatoria. ¿Y dónde lo publicaron? No están publicadas al público. ¿Cuál es el punto de esconder la evidencia? Explícame. Cuando tu país está asediado, cuando hay una narrativa en contra de una soberanía. Vladimir. Pero deja ese punto aparte. No, porque esa es la raíz del problema, hermano. La raíz del problema es el siguiente. La ideología que ustedes quieren imponer, nosotros la rechazamos a través del la única arma que conocemos, que es el voto. Y nos lo robaron. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo tú vas a decir que es la raíz del problema? O sea, que Venezuela antes no tenía problema. No, pero es que el problema... Mira, Vladimir, el problema es que ustedes llegaron al poder con el voto. Porque la gente creyó en Chávez. La gente creyó en Chávez. Mi mamá era chavista. El 70% de mi familia era chavista. Y poco a poco fueron dejando... Tú también lo eres, en cierta manera. No, yo nunca fui chavista. De cierta manera... lo parece. Tú estás de este lado, pero bueno, temas aparte. Escucha, ¿cuál está de este lado? Resulta que ellos poco a poco se empezaron a dar cuenta, y el público en general, de que el proceso que ustedes estaban llevando estaba empobreciendo a la población, estaba generando conflictos geopolíticos y sobre todo se estaban haciendo millonarios, desfalcando al país, al punto de que ya no los queremos en el poder. Ya eso, lo que ustedes nos digan, de que el proceso de Bolívar, de que no le cree nadie quiere eso, hermano, nadie, te lo prometo. Y decidimos salir a votar. Es una lástima porque decidimos salir a votar y decirle, hermano, no los queremos más. ¿Y qué hicieron ustedes? Se robaron las elecciones. Y están allí, es por la fuerza. Tú a veces, y te dejo para que des los resultados, pero se lo están diciendo, pero tú a veces, Kilómetro, parece que no tomas en cuenta que, y lo estás diciendo muy de fondo, ¿no? Llegaron al poder y empezaron a causar conflictos. No, el conflicto ya existía desde hace mucho antes. El chavismo fue un síntoma de problemas mucho más grandes, estructurales. Tú sabes que es así. Sí, pero esos problemas estructurales hay en todo país. Históricos. Hay en todos los países. Y tú como... Sí, existen en todos los países. Exacto. ¿Y cuál es el deber? Que tú, a pesar de los problemas estructurales que pueda tener la nación, tú asumes el poder y intentas solucionar esos problemas para darle calidad de vida a la gente. No decir, no, nosotros llegamos con un poco de problemas y entonces ahora hay más problemas, pero no es culpa de nosotros porque no nos han dejado. No, hermano. No es culpa, es responsabilidad. Que esa sí te la puedo comprar. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de que el país esté hecho a ruina? Pero es que el problema no es, por ejemplo, que se robaron unas elecciones según ustedes o que la gente no te hice una pregunta. Ajá. ¿De quién es la responsabilidad de que el país esté hecho ruina? Ok, es una responsabilidad compartida, porque lo que voy a responder vas a poner la risita de fondo y decir, lo admitió. La responsabilidad también es del Estado. Del gobierno. No, del Estado. Del gobierno. Del Estado, Kilómetro. El gobierno controla el Estado. El gobierno es transitorio. El que asume el control del Estado dirige el Estado. Como tú, el Estado es el carro.
El conductor es el gobierno, temporal y transitorio. Tú no puedes decir, no, la Sí, culpa pero es del Estado. ese carro necesita gasolina, necesita repuestos y eso no lo genera el Estado. Hay No, otros factores. ajá, ¿y quién Mira, puede- te voy a poner un caso. y quién A puede ti que te hacer gusta esos el cambios? imaginario. Ajá, Mira, dale, mira, escucha, dale. escucha. Derrocaron al chavismo, es más, y lo hicieron de la manera pacífica. Vamos, la gente salió a votar, los tipos tuvieron que entregar porque el costo de entregar el poder era demasiado alto. Sacaste a Maduro del poder. Luego, ¿qué sigue? ¿Qué pasa el día siguiente? ¿Qué hubiese pasado el 29 de julio? Toca la organización, la susodicha transición que le llaman, ¿no? Correcto. ¿Y tú no consideras que va a haber poderes, tanto fuera de Venezuela como dentro de Venezuela, que van a tener conflicto con ese nuevo Estado? Sí. Sí, porque hay que ser realista. ¿Y entonces? Ahí tú tienes varias opciones. Si tú quieres ser moralista y justiciero y dices, no, yo no voy a perdonar a nadie que haya tenido tratos con el chavismo porque son unos vendidos, unos temas, ¿tú crees que estos grandes poderes no van a responder? Y no estoy hablando de enchufados de esa narrativa de narco, no. Estoy hablando de empresarios. Los grandes empresarios venezolanos que tienen pues tratos con el Estado, tienen su estabilidad en Venezuela. ¿Tú crees que ellos no van a reaccionar? China y Rusia y no van a reaccionar, sabiendo que aquí hay intereses financieros, ok. Yo sé. Entonces, ¿qué haría la oposición estando en el gobierno en un escenario de transición donde tienen prácticamente los grandes poderes en contra? Bueno, hermano, tomar el poder e intentar remendar la cagada que dejaron ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Porque lo mismo dijo Chávez cuando llegó en el 99 y luego se dio cuenta que había intereses económicos, que había cosas incompatibles. Pero vamos que iban al a punto, seguir hermano. generando. ¿Quién decide eso? Eso no lo decide nadie. No, Ya va, el conflicto. eso lo decide la gente, papi. Por eso es que te digo que es tan importante como estructura lo que la gente decida. La gente decide quién dirige el barco y por cuánto tiempo lo dirige. Que después es una cagada, adivina qué, la gente elige a otro. Y después es otra cagada, adivina qué, y la gente elige a otro. Y después viene un tipo como Bukele en El Salvador que pone las cosas en orden. Buenísimo. Por eso el 28 de julio, hermano, es tan importante. Porque nosotros decidimos que ya ustedes no gobiernen el carro, no manejen el barco, porque demostraron que no tienen la capacidad. Ok, bueno, entonces, me despido diciendo, sigan creyendo, y es lamentable porque tú a veces te lanzas un contenido que yo digo, coño, tiene razón el pana. Te voy a Porque decir los algo, chavitas que hermano. son- Sigue Dime. viendo mi contenido, que de los chavitas con que he debatido, tú estás bien. ¿Oíste? Dale, papá, nos vemos en otro live. Dale, Dios mediante. papá. Dale, ya te voy a empezar a seguir.